familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 8 de septiembre del 2024. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Y bueno, buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana en este programa Radio Rebelión con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando en el tema internacional sobre Argentina. Un poco de seguimiento a la actual situación. Hay una brutal represión, bueno, y en términos generales, lo más resaltable de los últimos días fue la represión a los jubilados y en general un plan de ajuste brutal donde cada vez hay más gente pobre, se está recortando más y más los ingresos a todos los trabajadores, a todos los sectores populares, al servicio de, bueno, de los grandes ricos, ¿no? De algunos empresarios que se favorecen y obviamente de Milei y todo su grupo afín, ¿no? Que también se están beneficiando de una u otra forma, incluso mediante la corrupción. Estaremos hablando sobre esto. Es importante hacer un poco de seguimiento de esta situación internacional del país vecino. Y en el tema nacional, bueno, actualmente hay una situación de, bueno, de bastante crisis política, económica, social a nivel nacional. También hablaremos de la crisis ambiental. Pero bueno, en el tema político, económico y social, básicamente se viene una oleada de movilizaciones. Ya vivimos la semana pasada unas importantes movilizaciones por parte de la CODE Chuquisaca, los Ponchos Rojos en La Paz, entre otros sectores. Y bueno, estaremos analizando un poco esta situación en el marco de que el gobierno sigue con una política de favorecer a los grandes empresarios y en el marco de la crisis económica que cada vez se está profundizando más, ¿no? En ese marco también es importante hablar y continuar la denuncia contra la ley de partidos, que es totalmente antidemocrática, y bueno, cómo ésta impide una legalización de los partidos del pueblo trabajador, ¿no? Y estaremos comentando esto a partir de algunos hechos novedosos al respecto, ¿no? Y finalmente hablaremos de la situación del desastre medioambiental, los incendios que están ennegreciendo todos los cielos del país y que están destruyendo nuestros bosques, ¿no? Al servicio en general de, bueno, de la oligarquía terrateniente, ¿no? Y el gobierno no, bueno, deja correr esto, ¿no? Entonces, bueno, como verán, es un programa bastante completo donde estaremos tocando temas centrales. Y bueno, de esta forma comenzamos su programa Radio Rebelión. Entonces, hablemos de Argentina, ¿no? Comenzamos con el video, Miguel. Sí, pasar vídeos son es la dirigencia de los jubilados que están protestando contra Milei. Muy bien. Entonces vamos a ver un video sobre la situación de Argentina y luego comentamos un poco. Un saludo desde los pensionados de Cataluña que nos van a acompañar porque ellos también están luchando, están también bajo la línea de indigencia. Vamos a ir el 20, que es el día de, no solo de la creación de la primera caja, sino el Día Nacional de los Jubilados. También vamos a ir a la marcha que convoca un sector de la CGT. Y lo que le exigimos desde mi agrupación y seguramente conseguiremos es que tiene que haber paro, movilización y plan de lucha para que no sigan bajando los salarios y nosotros tengamos el salario que merecemos, que es que la mínima sea igual a la canasta básica del adulto mayor, que está en 900.000 pesos. En relación al PAMI, vuelva a poner los 44 remedios que sacó al 100 para que
todos tengamos los remedios que nos corresponden. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando los miércoles y vamos a ir también a la Plaza de Mayo para demostrarle al presidente, al ultraderechista Milei, que a nosotros no nos van a derrotar. Viva la unidad y la lucha de los jubilados, compañeros, y a seguirla. Bueno, Bueno, las declaraciones de la compañera. Miguel, después de eso hubo una represión violenta porque hubo otra marcha de jubilados protestando. El Congreso votó por gran mayoría, no tengo los datos exactos, pero fue la gran mayoría, eh, regular el aumento en función de la inflación, el aumento de los jubilados. La inflación en Argentina es brutal. En esta etapa del año, es decir, estamos en el mes noveno, ya aumentó el 87% el costo de vida. Eh, Va a pasar obviamente el 100% en el año, el 120%. Entonces la jubilación subió un poco, pero mucho menos. Y están exigiendo que suba de acuerdo a la inflación para no perder. Bueno, esto se votó en el Congreso y Milei le dijo no. Tiene poder de veto como presidente, entonces fue vetada la ley. Bueno, esto es otro episodio y como los jubilados protestaron, los reprimieron violentamente, con palos, con gases, los dispersaron que estaban frente al Congreso. Bueno, este es un episodio más, pero esto se está repitiendo en todo, ¿cierto? Los salarios igualmente están cayendo. eh, Cada vez suben menos en proporción a la inflación, es decir, bajan en su poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y esto está provocando un enorme descontento. Hasta ahora, la Central de Trabajadores Nacional, que es bastante una dirección burocrática, eh, ha hecho un paro, pero en mayo, y ahora no está haciendo, recién ahora está convocando una marcha para el 12. Aparentemente va a ser una marcha bastante fuerte, bastante importante. Desde ya la izquierda revolucionaria, la izquierda socialista y otras organizaciones están llamando a participar, este, a hacer una gran marcha de protesta. Es decir, la crisis argentina sigue aumentando. El mito que trató de poner Milei, bueno, antes que lo eligieran, que dijo que todos iban a ganar en dólares, que se iba a dolarizar la economía, bueno, disparate que obviamente eh, bueno, nadie gana en dólares, ganan en pesos, que cada vez valen menos. Este, y lo único que mantiene, digamos, cierta estabilidad relativa de Milei, porque como dije, está incluso en minoría en el Congreso, a pesar de que el Congreso tiene a otros partidos derechistas que supuestamente lo apoyan, pero por ejemplo ahora votaron en contra con la ley de jubilaciones. Es decir, este descontento popular está teniendo efectos políticos importantes. eh, bueno, veremos cómo continúa. Obviamente lo decisivo van a ser las movilizaciones de los trabajadores, ¿no es cierto? Que tienen que lograr romper esta parálisis que hizo la CGT, aunque ya hay movilizaciones importantes. En el magisterio hubo varias movilizaciones, en el magisterio en el sur, de ahora, como dije, de jubilados. Bueno, es una crisis abierta, es un gobierno que está aplicando una política eh, en el marco de los gobiernos argentinos, que es una de las, como decir, las peores. Hoy el salario, hay algunas estadísticas, porque todo relativo, ¿no? Por la brutal inflación, los cambios, todos los días cambia, pero el salario llegó a su punto más bajo en los últimos 20, 25 años y sigue bajando.
punto abajo en relación al poder de compra, ¿no es cierto? No obviamente en relación a la cantidad en pesos. Por ejemplo, la compañera esta jubilada que hablaba decía que el salario, que lo mínimo para comer, para poder alimentarse y para poder vivir, para un jubilado serían 900.000 pesos. Uno escucha eso y dice, bueno, ¿qué está diciendo? ¿De qué habla, no? Bueno, pero tiene que ver con la moneda argentina, que ya es casi un chiste, digamos, no pierde noción de cuánto vale ya directamente, ¿no? Pero como dije, se está devaluando y cada vez la gente tiene menos poder de compra de las cosas. De hecho, hay sectores que pasan hambre, y por supuesto, lo que se están beneficiando son los grandes empresarios y transnacionales que están recuperando ganancias. Esa es la situación, esa es la crisis argentina. Y que en muchos casos se los llevan al exterior. Parecido a lo que de alguna manera también ocurre en Bolivia, ¿no es cierto? Pero en Argentina es más agudo todavía. Bueno, eso. Entonces, desde aquí nosotros obviamente saludamos a la lucha de los trabajadores argentinos. Creemos que es muy importante, que va a marcar también un futuro en Latinoamérica, porque este gobierno de Milei es el más abiertamente derechista, que quiere liquidar las conquistas obreras, que en Argentina siempre fueron muy importantes, ¿cierto? El salario, el ajuste del salario, todo eso son conquistas, a pesar de la crisis argentina que se repitieron mucho tiempo. eh, la tradición de lucha obrera sindical había impuesto cierto equilibrio, digamos, relativo, pero ahora eso Emilio tratando de romperlo directamente, de liquidar las leyes obreras, de liquidar el derecho al aumento del salario periódico, y ahora lo hizo con el tema de las jubilaciones. Bueno, eso quería informar. Muy, muy, muy importante, digamos, todo este informe, ¿no? Vi, o sea, una comparación muy interesante. Bueno, más o menos lo que están ganando los jubilados es prácticamente una cuarta parte de lo que están pidiendo, ¿no? 200.000 y pico pesos, ¿no? Que es con la devaluación, ¿no? Bueno, como parte de las denuncias que hubo a esta brutal represión a los jubilados por parte de Milei, salió una cosa muy interesante, ¿no? Que los gases que utilizaron, los gases lacrimógenos, cada gas salía costando casi 300.000 pesos argentinos, ¿no? Con el cambio en dólares, etcétera, que son lo que Es importa más la que una economía. jubilación. Es más de lo que un jubilado gana, ¿no? Entonces, bueno, con la gasificada que les dieron, bueno, tranquilamente les daba para aumentar lo que pedían los jubilados, ¿no? O sea, y bueno, y eso es brutal, ¿no? O sea, hay plata en Argentina para gasificar, para reprimir, bueno, también los apoyos que están dando empresarios, etcétera, y sobre todo para pagar la deuda externa, ¿no? Que es una gran millonada, mientras que al pueblo trabajador lo están sumiendo en hambre, en una situación de extrema pobreza. En el caso de los jubilados, en muchos casos también lo que dicen es eso, ¿no? Están peleando por sobrevivir, porque con lo que les están pagando, prácticamente es una condena a muerte que está dando el gobierno para el caso de muchos, muchos compañeros, ¿no? Y realmente esa es la situación terrible, ¿no? Eso es mi ley, ¿no? Es pobreza, hambre, muerte, esa es la extrema derecha. Y bueno, justamente eso es lo que quieren reflejar y quieren que se expanda a nivel internacional, ¿no? Y es importante justamente denunciar lo que se está viviendo en Argentina para que bueno, se corte las alas a cualquier intento de ley que pueda haber en Bolivia y en el resto de los países, ¿no? O sea, realmente lo que se está viviendo con ley es más corrupción, más pobreza, más beneficios para los ricos, para los grandes empresarios, para las transnacionales y nada para el pueblo trabajador, más bien todo lo contrario, se le está quitando lo que ya tenía, incluso conquistas históricas, bueno, están cercenando todo eso, realmente un ajuste brutal y que, bueno, como están las estadísticas, ¿no? O sea, se está hundiendo en la pobreza cada vez a mayor cantidad bueno, del pueblo trabajador en general, ¿no?
y estaba por encima de 60% la pobreza en Argentina. O sea, es realmente terrible, ¿no? No hay vistos de solución. Bueno, o los otros problemas que hay, ¿no? Justamente con el tema del pago de la deuda externa, ¿qué van a hacer para pagar esa deuda externa, ¿no? Más recortes, están hablando de más despidos. Bueno, es realmente una situación terrible. Y bueno, en ese marco, todo el apoyo a la resistencia y a la lucha del pueblo trabajador argentino frente a los ajustes de Milei, la denuncia, como bien decías, Miguel, y bueno, como se decía también en el video, contra las direcciones sindicales que no están convocando a las movilizaciones que deberían, más bien están en una situación de tregua con un gobierno que está destruyendo la economía popular, la economía de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, toda nuestra solidaridad con los trabajadores de Argentina y por la derrota del plan de ajuste de Milei. Bien, bueno, vamos a pasar al tema nacional. Bueno, acá estamos con importantes movilizaciones, vamos a ver un poco de las mismas. Esto es en Chuquisaca, ¿no? De la Central Obrera Departamental. Amigos de Global, otra vez en movilización, la Central Obrera Departamental está haciendo uso de la palabra el Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Chuquisaca, don Rodrigo de Chala. Ha llegado hace instantes esta marcha al sector de la Casa de la Libertad y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Con los productos de la canasta familiar. Solo cuando el gobierno controle todo esto vamos a poder estabilizar la economía. Por eso desde Chuquisaca le exigimos al gobierno y a todas las autoridades que de una vez den respuestas a favor del pueblo y dejen de reunirse solo con los empresarios a los cuales les quieren asegurar su ganancia, a los cuales les quieren asegurar su riqueza, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Y si el gobierno no es capaz de garantizar esto, que dé el paso a los trabajadores, que dé el paso al pueblo, para que nosotros mismos nos gobernemos. Muchas gracias, compañeros, y que viva la Central Obrera Departamental. ¡Que viva! ¡Que vivan los trabajadores movilizados! ¡Que vivan las organizaciones vivas del departamento! ¡Que viva! De esta manera también vamos a ceder la palabra al Ejecutivo Departamental del Magisterio Rural de Chuquisaca, a la cabeza del compañero Carlos Núñez. Muchísimas gracias. En principio, reciba un saludo cordial y revolucionario del Magisterio Rural Chuquisaqueño. El Magisterio Rural Chuquisaqueño estamos presentes en estas movilizaciones que nos convocan nuestra Central Obrera Departamental frente a este gobierno que nos está llevando al paredón. Lamentablemente, la clase trabajadora no somos culpables por el mal manejo que hacen nuestros gobernantes, por la corrupción que están llevando nuestros gobernantes. Lamentablemente nosotros, la clase trabajadora, tenemos que sufrir por culpa de este gobierno incapaz que nos está llevando a esta situación. En esta situación, estimados compañeros de la Central Obrera Departamental, vamos a solicitar que debemos buscar también otro tipo de estrategias de lucha, porque tenemos que salir a las calles, tenemos que buscar otro tipo de movilizaciones para poder hacernos escuchar con este gobierno. En ese sentido, mis estimados compañeros, el Magisterio Rural Chuquisaqueño estamos en alerta, estamos en pie de lucha y estaremos siempre a la convocatoria de la Central Obrera Departamental. En ese sentido, ayúdenme a decir que viva el Magisterio Rural Chuquisaqueño, que viva la Central Obrera Departamental, que viva el pueblo unido. Muchísimas gracias. De esta manera también el Magisterio Rural, la Federación ha querido dar su pronunciamiento. Seguidamente vamos a invitar también a nuestros amigos, a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Municipales, a la cabeza del compañero José Luis. Gracias. Un saludo combativo de parte de los trabajadores municipales de Sucre. Aquí presentes a convocatoria de la Central Obrera Departamental, firmes en toda instancia para decir desde este lugar
que no estamos de acuerdo con estas políticas que siguen hundiéndonos en la pobreza, que siguen calando fondo en esta crisis económica que está prácticamente agotándonos a todo el pueblo boliviano. Y queremos nosotros, como trabajadores municipales, sumarnos a la convocatoria cuantas veces sea necesario. Vamos a estar firmes en todo momento para estar al lado del pueblo, al lado de nuestras organizaciones y no estar sometidos a un gobierno que lo único que hace es todavía sacudir más todavía los bolsillos de la clase trabajadora y de la población. En ese marco, nosotros, los municipales, vamos a estar firmes en todo momento, pese a los riesgos. Está prometido a todos y cada uno de ustedes, ayúdenme a decir, ¡que viva la Central Obrera Departamental! ¡Que viva! ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva! Gracias. Bien, compañeros, también vamos a invitar al compañero Gilmar Quispe, representante del sindicato de Micro Sucre, ya que esta organización también se está sumando al pedido de los trabajadores. Muy buenas tardes, pueblo chuquisaqueño. Nosotros, como trabajadores del volante, somos parte del pueblo y estamos sufriendo las consecuencias de la subida de la canasta familiar. Nosotros tenemos nuestras familias porque nosotros somos parte del pueblo, somos parte de ustedes y esto nos tiene que unificar para pedir al gobierno de una vez que dé solución a estos problemas que venimos atravesando. Por eso, mediante ustedes y los medios de comunicación, que se sume el pueblo chuquisaqueño y así vamos a conseguir nuestros objetivos. También el tema de la subvención del combustible es un tema delicado que nosotros como transportistas de Chuquisaca hemos rechazado. No vamos a permitir que nuevamente el gobierno intente levantar la subvención del combustible a costa de que el pueblo boliviano sufra las consecuencias. No estamos de acuerdo, por eso hemos llamado a nuestros afiliados, a nuestras madres, a sus mujeres, a sus hijos, que se sumen a este tipo de movilizaciones y así vamos a ser escuchados. Y todo el transporte chuquisaqueño tiene que estar con el pueblo como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Compañeros, ahora es el momento, mañana nos vamos a lamentar. Hoy es el día, tenemos que seguir con esta lucha hasta que el gobierno nacionalice los recursos naturales. Ya basta que las grandes empresas se lleven el dinero y nosotros como pueblo boliviano, como clase trabajadora, no tenemos prácticamente nada, vivimos del día y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Compañeros, ayúdenme a decir, ¡viva la Central Obrera Departamental! ¡Viva! ¡Viva el transporte chuquisaqueño! ¡Viva! Muchas gracias. Bien, de esta manera, compañeros, agradecidos por la presencia y seguramente vamos a estar convocando ya diferentes ampliados para tener diferentes estrategias de lucha hasta conseguir que nuestros días vayan mejorando como clase trabajadora. Muchísimas gracias y seguramente será hasta la próxima. Ha concluido esta marcha con un meeting acostumbrado aquí en la Casa de la Libertad. Amigos, retornamos en cualquier momento con más novedades. Una movilización importante teníamos ahí por parte de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, con los distintos sectores que participaron y las declaraciones también muy importantes, ¿no? Destaco el final donde se señala la recuperación de los recursos naturales contra el saqueo de las transnacionales, ¿no? Bueno, veamos un poco de lo que fue las movilizaciones de los Ponchos Rojos, ¿no? De la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, ¿no? Departamental de La Paz. Ok, veamos el video. Hermanos, mira, Evo Morales, ¿cómo ha dividido a los compañeros? Por lo tanto, la provincia de Caranavi va a respaldar, ratificar el apoyo contundente al compañero David y al Comité Ejecutivo en pleno. Nosotros, también como provincia de Muñecas, apoyamos a la mayoría que decimos ustedes, hermanos. Quiero decir, sí, lo quiero, hermanos,
Ahí nos bloqueo, hermano. Compañeros, vamos a ser canceros. El transporte pesado va a apoyar y va a entrar en movilizaciones en coordinación con todas las organizaciones que estamos en este lado ampliado. Porque debemos sacar a este gobierno masacrador. Tiene que irse a su casa por falta de combustible, por falta de divisas, por falta de trabajo. No hay control, no hay autoridad, no hay presencia de Estado. Hay que hacer fila para arroz, hay que hacer fila para gasolina, para diésel. ¿Acaso para eso hemos votado? No hay dólar. Exportan con dólar mercadería. Ahora no se puede vender ni se puede comprar. 90% gremial. Traemos productos, ya no hay venta, hermanos. Nosotros vamos a estar presentes a lo que nos convoque nuestro líder, a nuestro hermano David. La comunidad Bolivia, los microempresarios, venimos a respaldar a nuestro compañero hermano David. Y, primer punto, estamos muy de acuerdo para que se cierren todos los caminos a nivel nacional, compañeros. Tienen que renunciar Luis Arce Catacora, David Choquevanca. Los gremiales estamos presentes aquí y yo vengo por el mandato de mi empleado, no me manejo solo. Si ustedes entran en lucha, nosotros también vamos a unirnos a ustedes porque los gremiales no son aquellos que ni siquiera han vendido ni un chicle. Ahora están negociando con el gobierno central. Los gremiales estamos aquí en pie de lucha. Los gremiales a nivel nacional están muy preocupados sobre el tema de la canasta familiar, sobre el tema del combustible. Y como también hoy en día vemos que no hay dólar y no hay economía, no hay circulante. El gobierno central nos echa la culpa a los gremiales que estamos especulando. ¡Mentira! Porque no hay arroz, no hay aceite, no hay fideo ni hay mapa. En manos de vida, ¿cierto, compañeros? En este momento la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto está en estado de emergencia, hermanos. En el ampliado de la Federación de Juntas Vecinales elevado, ayer nosotros hemos determinado respaldar lo que hoy día se va a determinar. Y estamos de acuerdo también, hermanos, que la lucha tiene que ser hasta que el señor Arce Catacora y David Choquevanca que renuncien. También pedir, una vez renunciando, tienen que ir a la cárcel. El colectivo Salve Mutua a las 20 provincias y a todas las organizaciones vivas sumarse a esta causa, hermanos y hermanas. También decide hacer recuerdo al pueblo boliviano. Esta lucha, hermanos y hermanas, es por la canasta familiar, por el combustible, por el dólar, por la economía nacional. Hermanos, hay que salvar Bolivia. Ahí teníamos igual las declaraciones. Esto fue posterior a las movilizaciones que hubo en la ciudad de La Paz por parte de los Ponchos Rojos, luego de los enfrentamientos y la represión muy fuerte que hubo por parte del gobierno para algo que no tenía sentido, ¿no? Para mantener las oficinas en manos del gobierno, ¿no? Y de sus afines. Eh, Después de que, bueno, obviamente el grueso de las bases han desconocido a la anterior dirigencia y han elegido una nueva dirigencia, ¿no? Que además se está movilizando. Entonces la represión fue muy fuerte, hubo varios heridos y como vimos en las imágenes, hicieron un ampliado los Ponchos Rojos donde sumaron a distintos sectores. Y es correcto este planteamiento que hacen de unidad, ¿no? Y de plantear que se sumen más sectores, de lograr una unidad entre amplios sectores en el marco de eh, las necesidades, ¿no? Y las justas reivindicaciones, como, bueno, mencionaron ampliamente, ¿no? El tema de los grandes problemas que hay por la crisis económica, la falta de gasolina, la falta de dólares, la falta de trabajo, como decían ellos, el hecho de que justamente en el marco de esta crisis económica, el grueso de la población informal está sufriendo bastante esta crisis económica, sobre todo los sectores más empobrecidos, ¿no? Y claro, no faltan algunos vivos que están más bien beneficiándose de la situación y en particular, eso es importante destacar, los grandes empresarios, ¿no? Que hace pocos días, hace un par de semanas, hicieron una reunión donde el gobierno se comprometió a darles muchas cosas, ¿no? Bueno, es un momento muy duro, muy difícil para el gobierno. Están estas movilizaciones. Además de esto, hace pocos días, bueno, ya un poco más de una semana, que el rechazo que hubo por parte del Tribunal Constitucional
al referéndum que está planteando el gobierno, ¿no? Por temas técnicos y algunas leguleyadas, pero que realmente es un revés al gobierno porque el gobierno quería con eso garantizar relativa estabilidad y que todo se centre alrededor del referéndum, ¿no? Al no haber el referéndum, bueno, la discusión política pasa justamente a la crisis, ¿no? Y estas movilizaciones se ponen en primer punto, ¿no? Como se veía también, hay sectores de gremiales que están también apuntando a la movilización, a los transportistas en general, sigue todo el problema de la gasolina, del diésel, se ha generalizado lo que sí anunció también junto con el referéndum el gobierno, Arce, el tema de la gasolina premium, que ya, bueno, en todos los distribuidores creo que ya han puesto por lo menos las etiquetitas y se está generalizando la existencia de esta gasolina premium, y en el marco de la escasez de la otra gasolina, esto significaría justamente un gasolinazo de hecho, ¿no? Que es como se denunció. Pero bueno, en general es una situación bastante complicada para el gobierno, ¿no? El otro tema que también es importante señalar es de que el otro que está llamando a las movilizaciones es el sector de Evo Morales, ¿no? Que aprovechando, digamos, el descontento y aprovechando estas movilizaciones como la CODE de Chuquisaca, como de los Ponchos Rojos acá en La Paz, de gremiales, de choferes, transportistas, el sector de Evo Morales también está llamando a las movilizaciones y está, bueno, está tratando de que coincida un bloqueo de caminos para finales de mes, previo a octubre, ¿no? Bueno, el tan temible octubre de cada año, ¿no? En el país. Bueno, entonces hay una situación muy complicada para el gobierno, pero lo más importante en todo esto y alrededor de todas las movilizaciones que están gestando es que justamente se planteen y se levanten las necesidades del pueblo trabajador frente a esta crisis económica, ¿no? Con planteamientos como los que se dicen, ¿no? Nacionalizaciones, el control de divisas también que se planteó. En el caso de los Ponchos Rojos también están planteando el desconocimiento y prácticamente recuperar la Central Obrera Boliviana, ¿no? Sacarlo a Guarachi y compañía y que se recupere la Central Obrera Boliviana. Además de, bueno, de la medida política que plantean, que es la renuncia de Arce, ¿no? Por su incapacidad y todo eso. Em, Como Partido de los Trabajadores, nosotros también habíamos planteado justamente esto, ¿no? Que se generalice esta unidad de distintos sectores y correcta, fue un planteamiento muy correcto que justamente está dándose en la realidad, bueno, por otros caminos, por otros sectores y en el cual nosotros nos reflejamos, ¿no? Y estamos planteando también ahí que se levanten en primer lugar las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Una política, una alternativa desde el pueblo trabajador frente a la situación económica que hay por parte del gobierno, que en el marco de la crisis sigue beneficiando a las transnacionales y sigue beneficiando a los grandes empresarios, a la oligarquía en general, ¿no? Bueno, los acuerdos que hizo con la oligarquía justamente fue para que la oligarquía sí tenga dólares, para que la oligarquía sí tenga gasolina, sí tenga diésel, en el marco de que hay una escasez más general, bueno, en todo el país, ¿no? Y sobre todo para los trabajadores, ¿no? El otro problema que tampoco tiene solución el gobierno es que todavía sigue empantanado el tema de los préstamos que justamente Arce había acordado con los grandes empresarios que se iban a viabilizar en en el Parlamento y estos préstamos aún no avanzan en el Parlamento, con lo cual se profundiza y bueno, se sigue profundizando con la situación de crisis en este momento, ¿no? El gobierno quería tener un poco de aire endeudándonos a futuro, centralmente hasta las elecciones, ¿no? Bueno, le está yendo muy mal las cosas a Arce, pero en este marco de crisis y en este marco de convulsión es importante discutir también y plantear que al calor de las necesidades del pueblo trabajador y de plantear una propia alternativa, como los Ponchos Rojos en cierto momento dicen, una situación de autogobierno, o algo parecido planteaba la CODE de Chuquisaca, es importante empezar a discutir eso, ¿no? ¿Cuál sería el carácter de una alternativa popular del pueblo trabajador ante esta situación, ¿no? Y justamente tiene que ser una alternativa frente a lo que, bueno, y el desastre que ha significado actualmente económicamente el MAS y sus alas, ¿no? Ya sean nevistas, alcistas, etcétera, ¿no? Y de la misma forma, lo que significa la oposición de derecha, ¿no? Que básicamente coincide en todo el tema del ajuste con el gobierno,
coincide con que se le siga dando todos los beneficios a la oligarquía y a las transnacionales, a los terratenientes, etcétera. Y no solo eso, sino que piden que se les dé más, ¿no? Que, bueno, que se liberen totalmente exportaciones, todo lo contrario a lo que necesita el pueblo trabajador, ¿no? Entonces es muy importante tener eso claro. De la misma forma Evo Morales, ¿no? En general, durante todo su gobierno se había olvidado totalmente de temas sentidos por el pueblo trabajador y ahora demagógicamente aparece planteando algunas cosas en contra de Arce, que sabemos y ya tenemos la experiencia de que cuando Evo fue gobierno, esas cosas no existían, ¿no? La represión que hubo contra distintos sectores sociales, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que Evo Morales no es una alternativa, ni la oposición de derecha y obviamente Arce no. Entonces, frente a eso, justamente la pregunta es ¿qué? ¿Quién? ¿No? Y es ahí donde es importante discutir y que estas movilizaciones también sirvan para discutir y levantar un programa común desde el pueblo trabajador y un programa común que parta justamente de estas reivindicaciones, pero con una perspectiva hacia un gobierno de los trabajadores, ¿no? Un gobierno que gobierne para las grandes mayorías del país y que rompa justamente con las transnacionales, que rompa con la oligarquía terrateniente, que se plantea una revolución agraria para que realmente las tierras pasen de estar en manos de unos cuantos, de un puñado de oligarcas, que además no aportan en nada al país, ni ya sea ni de impuestos, y además el grueso de su producción es para la exportación, están pidiendo exportar más y que se quede casi nada para el país. Bueno, eso se tiene que acabar, ¿no? De la misma forma, todo el saqueo de las transnacionales que hemos ido viviendo, eso se tiene que acabar. O sea, basta de que las transnacionales vengan, saqueen nuestros recursos naturales, nos dejen contaminación y se lleven toda la riqueza, todo el dinero que se haya ganado con eso, ¿no? Tenemos que ver un tema del medio ambiente, bueno, hablaremos más adelante de eso, pero en general eso, ¿no? Que basta de las leyes incendiarias, basta de que se contamine al pueblo trabajador en general, lo que estamos viendo hoy en día, en servicio de la oligarquía, en servicio de la minería, etcétera, ¿no? Y en general por un plan general de empleos para todo el pueblo trabajador para romper ese tema de que el 85, 80%, incluso como decían, hasta 90% de la población es informal, ¿no? Basta de eso, ¿no? Necesitamos que realmente se garantice empleos dignos, salarios dignos para el pueblo trabajador, con todas las garantías de salud, seguro social, los distintos beneficios sociales, ¿no? Eso es importante que se discute y que se plantee de esa forma. Y eso solo lo va a poder hacer desde un plan de desarrollo, de un plan de industrialización, etcétera, desde un gobierno de los trabajadores, ¿no? Ni la oligarquía, ni el MAS van a poder realizar esto, ¿no? Ni ninguna de las opciones de la oposición derechista, ¿no? Y es importante ya discutirlo contra todas las variantes del MAS y que esto también se vaya haciendo carne, ¿no? Y en el marco de las movilizaciones en contra del gobierno a favor de la economía popular, ir planteando esto, ¿no? La necesidad de una alternativa propia, ¿no? En contra de masistas, en contra de la oposición derechista, una alternativa desde el pueblo trabajador, que ese también es uno de los planteamientos que estamos llevando desde el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y sobre el cual es importante y quisiéramos discutir con todos los sectores, con todos los espacios que se están movilizando y con todos los, en general, ¿no? Con todo el pueblo trabajador, para realmente levantar una alternativa propia, ¿no? Esta es una tarea muy importante y, bueno, en el marco de la crisis política se va haciendo cada vez más urgente y necesaria, ¿no? Miguel, si quieres complementar algo a esto. No, coincido solamente, bueno, hay otro punto que es justamente la crisis de la ley de partido y todo eso, ¿no? Pero ahora, en relación a la crisis económica, el levismo está tratando de utilizar, digamos, todo esto para atacar a Arce. Evo ha dicho que es peor que el Boni y oculta, claro, lo que él hizo en su gobierno, que además gobernaba junto con Arce, que era su ministro de Economía. Eh, entonces, ahora el Evo está tratando de aprovechar esto, están llamando una movilización nacional para el día 17, una marcha nacional Básicamente lo que quieren es reconocimiento del MAS
bajo la conducción de Evo y de la candidatura de Evo. Ese es el objetivo. Pero bueno, en el medio de de todo este lío, por ejemplo, la movilización campesina en La Paz, el gobierno la acusa de vista, la acusa de... Pero ninguno de los que ha hablado, aunque seguramente hay partidarios de Evo también, pero básicamente no plantean eso, plantean, incluso han planteado algunas soluciones de fondo, por ejemplo, una verdadera nacionalización de minería. eh, entonces, bueno, se trata de discutir eso también, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones de fondo que necesita el pueblo trabajador? Como dijo creo que era el representante de choferes de Sucre, que dijo hace falta una nacionalización de nuestros recursos, porque toda la crisis tiene que ver con que hay un saqueo del país. Se están llevando el oro, se están llevando los cultivos, además de estar quemando gran cantidad de regiones, se están llevando todo lo que se gana con eso, se lo lleva. Por eso no hay dólares, por eso... Y el gobierno lo subsidia con eh, diésel a un tercio del valor que cuesta importarlo. Esa es la realidad que está pasando ahora en Bolivia. Este, y entonces la negociación de gobierno con los empresarios fue, vamos a mantener ese subsidio, bueno, veremos cómo hacemos con el tema de exportación, ustedes traigan dinero, pero ustedes pueden incluso, les dijo, vender los dólares al precio que le den los bancos. Es decir, está de hecho, hay también una devaluación encubierta en eso. Porque ¿qué quiere decir vender los dólares? Quiere decir que entonces los empresarios van a si es que traen los dólares, porque ahora tarde se lo están llevando, eh, bueno, lo van a vender. Es cierto que el mercado, hoy el mercado paralelo que vende los dólares a 10,50, 11, eh, o 12, bueno, según el lugar y los días, eh, ya va a ser algo totalmente normal, que los mismos bancos van a participar en ese negocio. Eso lo dijo Arce. Es decir, eh, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que se están llevando las ganancias, se están llevando todo afuera y el pueblo boliviano es el que está pagando los costos de esto. Por eso es fundamental ponerse de acuerdo en una opción de los trabajadores para soluciones de fondo. Esto, terminar con las ganancias, la superganancia del agronegocio, las grandes empresas, las transnacionales, impedir que se lleven los dólares, expropiar a las transnacionales, es decir, una verdadera nacionalización, igual la minería del oro. Es decir, eso cambiaría radicalmente la economía del país en poco tiempo. Pero claro, eso requiere otro gobierno, porque este gobierno es cómplice de todo eso. Y básicamente requiere un gobierno de los trabajadores. Pero esa lucha entonces tiene que ser asumida por el conjunto de los trabajadores, ser conscientes de eso. Porque se está pidiendo renuncia, algunos piden que renunciarse, pero bueno, eh, renunciarse lo que banca, ¿y quién gobierna? Andrónico, y Andrónico es el instrumento del Evo. Eh, es decir, no habría un cambio a favor de un cambio real a favor de los trabajadores. Por eso es importante discutir esto. ¿Qué propuestas hay? ¿Cómo se soluciona esta crisis? Y eso requiere esa organización. El otro punto que me parece destacable es esto de que algunos pidieron la renuncia de Guarachi y recuperar la COP. Eso sí es fundamental, porque uno de los problemas que hasta ahora ha impedido, mejor dicho, el problema básico que ha impedido
que luchas por los derechos de los trabajadores, se coordinen en todo el país, ha sido en gran medida que la COP eh, ha estado totalmente al servicio del gobierno y no está impulsando ninguna lucha, ni apoyando ninguna lucha. Entonces, esto es también muy importante, recuperar las organizaciones sindicales para las bases. Bueno, esto quería agregar. Muy bien, Miguel. Bueno, el otro tema es justamente el tema de la ley de partidos, ¿no? Bueno, nosotros hemos venido denunciando ya hace bastante tiempo esta ley, porque justamente tiene carácter antidemocrático. La novedad de estos días es la legalización de un nuevo partido, se llama Nueva Generación Patriótica. Lo interesante de esto es de que es pues este tipo de legalizaciones clandestinas, ¿no? Porque debería haber sido noticia, debería ser gente conocida, debería saber de dónde ha salido, Nadie sabe quién deberíamos es. haber visto dónde estaban recolectando firmas, ¿no? Para legalizar el partido, porque se necesitan, bueno, según lo que dicen, son casi 150.000 firmas las que registraron, 140.000 aproximadamente. Entonces, bueno, ¿dónde estuvieron? ¿En qué calles? ¿En qué plazas? ¿Dónde se los vio hacer este registro, ¿no? Y no se los vio, ¿no? Entonces realmente es una situación bastante clandestina que es justamente el carácter irregular que permite no, este tipo de ley, ¿no? La ley de partidos. Una cuestión más que es muy interesante al respecto es de que a diferencia de la recolección normal de firmas tradicional que se hacía antes, este sería el primer partido nacional que estaría legalizándose a través de un proceso digital. Entonces, aquí salta una cuestión más. Bueno, según no hay mucha información al respecto, pero por la información que publicó el mismo órgano electoral, se plantea de que en lugar de la recolección de firmas, tenían que usar un sistema de registro biométrico, ¿no? Donde sus militantes inscritos tendrían que haber utilizado una máquina para poner su huella digital, ¿no? En lugar de los tradicionales libros, ¿no? De registro de militantes. Entonces, para esto tendrían que haber habilitado computadoras registradas en el Tribunal Electoral para que puedan hacerse este registro biométrico. Es muy interesante que después de que se diera a conocer la legalización de este partido y que, claro, coincidió extrañamente, bueno, tal vez no extrañamente, pero es muy interesante la coincidencia con el periodo de empadronamiento, ¿no? Que terminó igual hace pocos días, ¿no? Entonces, como muchas personas estaban preocupadas por el empadronamiento, lo que saltó en las redes sociales y que justamente uno podía consultar su empadronamiento y ahí mismo prácticamente en la página del tribunal se podría ver si uno estaba inscrito en algún partido, ¿no? La consulta de militancia, ¿no? Que es la consulta del padrón electoral y militancia que están ahí juntos prácticamente en el portal del Tribunal Electoral. Entonces, mucha gente se dio cuenta de que estaban inscritos, bueno, en distintos partidos y en particular en este nuevo partido sin su conocimiento, sin saberlo, ¿no? Entonces se dijo bastantes cosas en las redes sociales, como que, bueno, creo que estaban regalando bolígrafos y ahí me hicieron firmar o me hicieron firmar para otra cosa, etcétera, etcétera. Pero lo interesante al respecto es de que ya no, este partido ya no se legalizó mediante firmas, se legalizó mediante este registro biométrico. Entonces, ¿cómo lo hicieron, no? Y cómo hay personas que sin su consentimiento están registradas en este partido. Entonces, esto es bastante complicado, ¿no? Porque esto podría involucrar incluso que haya habido un tema de corrupción y de falsedad desde el mismo tribunal electoral, ¿no? Porque ¿de dónde sacan los registros biométricos de estas personas? Que el tribunal tiene, ¿no? Porque justamente así es el empadronamiento acá. O habrían tenido que haber hecho algún otro tipo de, no sé, de engaño, ¿no? Tal vez falsos espacios de empadronamiento donde la gente iba a empadronarse y en vez de empadronarse, no sé, o sea, terminaban registrados en un partido, no sé, una cosa así, ¿no? Pero realmente es muy irregular este tema y ese es el marco en general que se genera con esta ley de partidos. Que, bueno, primero es un mar de incertidumbre, de cosas extrañas que suceden ahí, como este tema de la gente que no está registrada, como este tema de que aparezcan partidos que nadie los conoce, ¿no?
eh, nadie los conoce, no son públicos. Ahí, digamos, tenemos que reconocer, por ejemplo, en el caso de la legalización de Patsi, por ejemplo, se lo conoció, ¿no? Se lo vio haciendo campaña en las distintas universidades, en eventos, etcétera, ¿no? En el caso de este partido no los conocemos, fue lo mismo que Pambol, ¿no? Que los de Pambol incluso declararon que lo hicieron con una empresa que se los hizo y no sé qué. Entonces, bueno, son partidos justamente clandestinos que aparecen legales, ¿no? Esto evidentemente pasa con el aval del gobierno, pasa con el aval del Tribunal Electoral, y ese es el carácter tan antidemocrático de esta ley de partidos y del actual esquema electoral. Y lo peor es de que nadie dice nada de esto, ¿no? Eh, Hay muchos reclamos actualmente, la oposición derechista está centrando sus ataques en el tema de que se tiene que revisar bueno, la cantidad de inscritos por departamento. Se me fue el nombre con el que lo plantean, pero básicamente el tema bueno, quiénes votan, cuántos votan en cada lugar, en todo lugar, alrededor del empadronamiento, justamente, ¿no? Eh, no hay un nombre en concreto que manejan, que se me fue ahora, no sé si te acuerdas tú, Miguel. Eh, Sí, el padrón electoral. Padrón electoral, sí, exacto, ¿no? Claro, ellos Eh, recuestionan de que está, que es falso, que hay Mal el padrón, falsos exacto. empadronados. El padrón electoral, exacto. Entonces, pero no dicen nada de la ley de partidos, ese es el tema, ¿no? Porque para ellos está bien, porque en general este problema de lo antidemocrático que es la participación electoral en Bolivia no es cosa nueva, no es cosa ya antigua, ¿no? El mismo MAS no se pudo legalizar legalmente, sino tuvieron que comprarse una sigla para poder participar en su momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión ya podríamos decir casi histórica, ¿no? Casi política de Estado en el país, de que el pueblo no puede tener su partido, no puede tener representación legal, solo grandes empresarios o algún sector que tenga aval del gobierno y del Estado, ¿no? Y claro, esto se fue empeorando, ¿no? La nueva ley que hizo el gobierno del MAS en época de Evo Morales es mucho más antidemocrática que las anteriores, ¿no? Una cuestión que me parece resaltar ahí es, por ejemplo, el tema de que uno ya no puede ser candidato a diputado y a presidente, ¿no? Forma con la que el mismo Evo Morales pudo hacerse conocer y pudo irse abriendo espacio. Bueno, cerraron la posibilidad para eso. Y bueno, y centralmente esto continúa y empeora la posibilidad de legalizar un partido, ¿no? O sea, tienes que ser millonario. A propósito, es el señor que encabeza este nuevo partido legalizado que se llama Nueva Generación Patriótica, es un empresario, un gran empresario que tiene inversiones en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es algo prohibitivo solo para grandes empresarios que tengan para pagar. Bueno, no sabemos a quién habrá pagado para conseguir estos registros, pero bueno, incluso si se hiciera legalmente, que tendrías que tener mucho dinero para pagar, y en el último caso, tienes que tener el apoyo del gobierno o del Estado en general, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que Revilla, siendo alcalde de La Paz, o sea, de su corrupción y todo eso, a quien también se lo vio recoger firmas, no pudo legalizar su partido, ¿no? Porque el tribunal le anuló un número de firmas que ¿por qué? Porque esas ya estaban registradas para el partido departamental y no podían pasar para el nacional, ¿no? Más allá de toda la corrupción y todo el desastre que actualmente es un prófugo Revilla, eso muestra que si no tienes el aval del gobierno no puedes legalizar. Y de la misma forma con Patsi, ¿no? Al principio no le querían darle legalidad hasta que parece que llegó a un acuerdo, cambiaron cosas en la radio que él manejaba desde la gobernación de La Paz, en su momento como gobernador, despidieron a alguna gente y finalmente le dan la personería, ¿no? Entonces esto es terrible. Y bueno, y en el caso de esta nueva sigla que aparece legalizada, eh, bueno, probablemente sea la alternativa de Arce si es que Evo se queda con la sigla del MAS, ¿no? O si se proscribe la sigla del MAS, dado todos los problemas y conflictos que tienen, después es la sigla alternativa de Arce, no sabemos, ¿no? Eh, Justamente parte de esta situación tan anormal, tan antidemocrática, tan informal en la ley de partidos y en la forma política del país, es que justamente este tipo de partidos, como este que apareció, no tienen programa, ¿no? No se los conoce, no sabe qué defienden, si son de izquierda, si son de derecha, qué cositas son, ¿no?
Y claro, su nombre solamente se tiene y dicen que van a presentar más adelante su programa y que están llamando a más gente a construir y que no sé qué hacer su programa. Entonces, ¿bajo qué programa? O sea, ¿con qué hablaron a la gente para que les ponga su huella biométrica? ¿Bajo qué argumento, qué programa, qué cosa? Entonces, realmente no es un desastre, ¿no? Y no es solo el único caso, ¿no? Tenemos varios partidos así en el país que podemos decir, ¿y cuál es su programa? De Pambol, del Frente para la Victoria, etcétera, ¿no? De la USS actual, bueno. Entonces, justamente, ¿no? Es una situación totalmente antidemocrática, totalmente, bueno, del reino de la politiquería, no tiene nada que ver con una política programática, con una discusión de ideas, no, aquí es politiquería pura, donde reina más el tema del dinero, la corrupción, y no hay ninguna discusión de ideas, y básicamente todo armado en el marco de quienes defienden este régimen antidemocrático electoral, ¿no? Que son básicamente los partidos de este régimen, los partidos de alquiler, los partidos que se venden y se alquilan para cada elección, y los que detentan el poder alrededor de eso, ¿no? Que es básicamente actualmente el MAS, antes no, pero ahora sí, totalmente el MAS en sus dos alas, marxistas y evistas, y la oposición derechista, ¿no? Que son felices con ese juego que les permite poder seguir teniendo diputaciones, alguna gobernación y alcaldía por ahí, y poder seguir siendo parte de, bueno, de todo este entramado politiquero, mafioso y totalmente antidemocrático que tenemos que denunciar, ¿no? Y la salida de esto, y justamente esto es importante que se discuta más y que se denuncie esto, ¿no? En ese marco tan antidemocrático, el pueblo trabajador está proscrito, ¿no? Hay una censura general para que el pueblo trabajador pueda participar en elecciones. La única forma que se tiene es vendiéndose a alguno de estos señores de la política, de estos los que manejan el feudo de la política electoral nacional. Y bueno, eso es lo que hacen, pero no es correcto, ¿no? Y tenemos que denunciar esto y es importante y llamamos a los distintos activistas, a los colectivos que se forman de distintos sectores y a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los compañeros que se están movilizando de la PRO de Chuquisaca, de la Tupac Katari, de los distintos sindicatos, a que se discuta también esto. Es correcto que haya esto. Hay varias voces de que necesitamos un instrumento político de los trabajadores, nuevamente, ¿no? En la Fabriles, Cochabamba, el magisterio rural, tenemos que discutir esto, ¿no? Tenemos que discutir, es viable plantear esto en el marco de una ley de partidos tan antidemocrática, tan restrictiva para la participación del pueblo trabajador. Bueno, que se discuta esto y tenemos que hacer igual un frente para exigir que se caiga esa ley y que se permita una participación plenamente democrática en elecciones en el país. Por lo menos eso debería garantizarse. Actualmente no se garantiza eso, ¿no? Miguel, si quieres comentar algo más sobre esto. Sí, en el caso de Cochabamba lo votaron los Fabriles y lo propusieron a la Central Obrera Departamental, que también votó en su Congreso la necesidad de una nueva alternativa de los trabajadores. Es decir, es muy significativo esto. Por supuesto, no tiene posibilidades si no es con una lucha que imponga una nueva ley, porque ahora no hay tiempo para juntar legalmente 120.000 firmas. El otro que está sumando, que quiere legalizarse, ese sí es conocido, es el Manfred Reyes Vila, el gobernador derechista de Cochabamba, que él, muchos dicen que está de acuerdo con Arce, bueno, no se sabe, pero está impulsando un partido que se llama Súmate, que también por vía virtual, sin libros. Ya lo dijeron. Como digo, el caso de Manfred es más conocido, no es como el otro que no conoce nadie, pero también él tendría derecho a hacer un partido y la Central Obrera Departamental de Cochabamba no, porque efectivamente eso requiere una complicidad, va a saber de quién, probablemente del gobierno de Arce, para que forme su partido. Vamos a ver si lo dejan, ¿no? Pero Este, recordemos que el caso de Manfred tenía acusación, tuvo varios delitos de acusaciones delictuosas y que fue, eh, digamos, bajo el gobierno ya del Evo,
le quitaron las acusaciones, lo dejaron ser candidato, bueno, entonces vamos a ver con quién pacta. Pero bueno, esta ley de partido es realmente un escándalo, porque si uno pregunta a la población, hace una encuesta con 100 personas en la calle, nombrándole a 7, 8 de los partidos que existen, nadie lo conoce. Comunidad Ciudadana, que se presentó en varios lugares, porque se alquila, por ejemplo. Eh, bueno, un montón de partes, casi de los 11 o 12 ahora, 8 9 son desconocidos. Después está ese sistema que sí, es el partido del PATS, y bueno, es un partido real, los demócratas, que partido de Santa Cruz, y el MAS ahora dicen que podría hasta ilegalizarse, porque no hay acuerdo entre arcismo y evismo a hacer un solo congreso, eh, lo cual sería el colmo ya de que se legalice, que el único partido con alguna representatividad que pierda la personería. Es decir, no está habiendo posibilidades para que la gente pueda, de distintas corrientes, y en primer lugar del pueblo trabajador, tener su alternativa, tener sus expresiones. Por eso es importante levantar esta demanda. Por eso yo decía que cuando se plantea, que alguien plantea ahí de los campesinos de La Paz, que renuncie a Arce, que bueno, pero tiene que plantear una alternativa, digamos. Bueno, entonces hagan una ley de partido que democrática, que podamos presentarnos, por ejemplo, ellos mismos, aliados a otros sectores. Entonces sería un cambio fundamental en la política boliviana. Que partidos de organizaciones sociales puedan presentarse, lo que alguna vez se intentó supuestamente con el MAS, pero bueno, que el MAS lo tergiversó completamente, digamos, la burocracia del MAS. Después se intentó con el Partido de Trabajadores y fue boicoteado, ¿no es cierto? Ahora estamos reconstruyéndolo. Fue boicoteado por la Central Obrera Nacional, la COB, comprada por el gobierno del MAS, el gobierno del MAS, primero de Evo, bueno, de Guarachi, y después hasta con Arce. Entonces, la necesidad de una organización de trabajadores es para el pueblo trabajador fundamental hoy, por todas estas demandas, por todo esto. Y esto requiere tirar abajo la ley de partido y exigir una nueva ley de partido que facilite formar un partido con una mínima cantidad de firmas y no con la corrupción actual, que es un chiste, digamos, esto del partido virtual, que vos juntás firmas en, no sabe cómo, ni que juntás 120 que nadie te conoce, es grotesco, es realmente grotesco. Este, bueno, eso quería señalar, y me parece, nosotros como PT hemos planteado eso, y lo planteamos, digamos, ¿no es cierto?, a todas las organizaciones. Bueno, hay que unirse para esta lucha, ¿no es cierto? Ujú, muy bien. Una cosita más que me parece muy importante señalar acá. En situaciones normales, democráticas, por ejemplo, la pelea que hay entre Evo y Arce es totalmente politiquera, no tiene diferencias políticas sobre el tema del candidato. Pero incluso en ese marco, sería normal que hagan su congreso y, bueno, que se dividan, ¿no? Y que quede un más Arce y un más Evo, un menos, digamos, ¿no? Un más Evo, un más Arce, cambien de nombre, más A, más E y punto, ¿no? Y haya los dos y que vayan a elecciones y punto, ¿no? Pero aquí, justamente en Bolivia, por el problema de esta antidemocrática ley de partidos, hay toda esta guerra, prácticamente casi una guerra civil dentro del MAS, entre Arce y Evo Morales, por quedarse con la sigla, justamente porque ambos saben de que en este país no se puede sacar una sigla así nomás, ¿no? Es prácticamente una cuestión, bueno, todo un caos, ¿no? Entonces, ambos están peleando justamente y en el marco de toda esta lógica de proscribir al otro, ¿no? De que solo hay uno y punto, ¿no? Entonces, bueno, es realmente lo más antidemocrático que hay, ¿no? Sería lo más lógico si ambos tienen seguidores, etcétera, que vayan a elecciones ambos, ¿no? El más A de Arce y el más E de Evo y punto, ¿no? Pero no,
Y justamente tiene que ver con esta antidemocrática ley de partidos y todo este antidemocrático régimen electoral que hay en el país, ¿no? Y que tenemos que repudiarlo totalmente, ¿no? Bueno, eh, pasemos al siguiente punto, el tema de, bueno, todo el desastre ambiental que se está viviendo. Bueno, solo quería mencionar una cosita muy interesante al respecto, antes de pasar de la palabra a Miguel, que me parece que no es casual que esto se haya acrecentado tanto y que se haya llegado a una situación, bueno, donde los cielos del país están negros, con el hecho de que haya sido esto después de la reunión de Arce con los grandes empresarios, ¿no? Con la oligarquía terrateniente, donde, bueno, sabemos los pactos a los que han llegado, los acuerdos a los que han llegado públicos, pero no sabemos qué más habrán hablado, ¿no? A puertas cerradas. Y bueno, personalmente no me parece nada casual este tema y que entre los acuerdos no públicos a los que han llegado estén nuestros cielos negros y la expansión más, una expansión de la frontera agrícola a partir de la quema de nuestros bosques, ¿no? Me parece que es una sospecha plenamente legítima y es justamente lo que ha ido pasando todos los últimos años, ¿no? Y ahora, bueno, estamos viendo este desastre cómo está cada vez peor, ¿no? Miguel. Sí, bueno, más allá de que si puede haber algún acuerdo reciente o no, esto es antiguo, digamos. Hay leyes incendiarias, está permitido, eh, hay complicidad con el INRA, eh, ya se sabe, hay campesinos interculturales que prenden fuego, pero después es para vender la tierra a terratenientes. Así funciona desde hace años. Y obviamente esto está empeorando. Hay cálculos, digamos, de distintos analistas de que esto, bueno, hoy vamos a hacer una más breve, pero Jorge la vez pasada informó también antecedentes, digamos, de hace prácticamente 20 años. Este, y además es un tema internacional, ¿no es cierto? El tema de los incendios. No es solo acá, eh, pero además del tema cambio climático que produce incendios espontáneos, digamos, en algunos lugares, se calcula que el 95% son intencionales. Es decir, prenden el fosforito y lo prende. Por supuesto, la sequía que hay favorece que después eso se expanda incluso a lugares que no planificaban. Entonces, ese es el fenómeno. Incendios que vienen de Brasil, bueno, año a año se va agravando. Y esto, como digo, es un problema internacional, un problema, en primer lugar, de la Amazonía, ¿no es cierto? El, el gobierno de Lula decían que iba a mejorar, pero no mejoró la cuestión, digamos, sigue siendo la Amazonía un lugar que cada vez se queda más bosque y cada vez se reduce más, incluso salió en estos días el curso de agua del río Amazonas, que es uno de los más grandes del mundo, se está reduciendo. Hay lugares que no pueden navegar los barcos que antes, por la disminución del agua, que es producto de lo mismo. Entonces, esto es otro reclamo básico que tiene que tener la población, terminar con las leyes incendiarias, expropiar a todos los que se han adueñado de bosques quemados. Por supuesto que esto no tiene solución inmediata, ¿no? No es que de un año para otro ya vamos a volver a los mismos bosques, pero sí, primero impedir que siga avanzando. Y segundo, sí, de a poco tratar de volver a, a las zonas boscosas, ¿no es cierto? Que es difícil, es un tema, realmente ese gran problema climático internacional, no es nada más que de Bolivia, como decía. Eh, entonces, los acuerdos del gobierno con los empresarios, no sé si le habrá tocado esto, pero
básicamente no toman medidas, claro, de fondo para impedir estos incendios, que tiene que ser eso, expropiaciones, derogar leyes incendiarias, castigar de verdad al que incendie y a sus patrones, porque muchos de los que incendian obviamente son empleados de gente mucho más poderosa que después que se adueña de la tierra, de grandes terratenientes. No son ellos los que van con el fosforito a prender fuego. Ellos mandan a sus peones. Entonces, claro, alguno después cae y dice, nada, agarramos a uno, pero no están tomando, no están castigando, ni pidiendo el incendio, ni castigando lo que lo provocan, a los dueños, los patrones, los grandes terratenientes. Eso, entonces es fundamental también que eso sea una demanda básica de las organizaciones sindicales. Y en lo inmediato, por supuesto, presupuesto para combatir los incendios, que ese es el otro punto, que ahora recién declararon la emergencia, después de muchísimas semanas de incendios crecientes, donde la gente ya, no solamente en la zona de los incendios, sino en otras zonas del país, tiene dificultad respiratoria, que está todo el país lleno de humo. Entonces, esto es un tema, es de verdad una emergencia nacional. Y el principal responsable es el gobierno, obviamente con la complicidad de los otros partidos y del agronegocio y de los empresariados, que por supuesto ninguno planteó ninguna salida a este tema, ninguno de los partidos importantes que dirigen el Parlamento. Bueno, esto quería señalar. Muy bien, Miguel. Y bueno, este es también un tema en el cual tenemos que unirnos para presionar y para Así es, tiene que ser un movilizarnos, ¿no? punto básico de cualquier demanda. Exacto. Bien. Bueno, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 8 de septiembre del 2024. Bueno, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana con su programa Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hasta entonces. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha